¿Se entrecorta? A todos se le... Bueno, voy a apagar la cámara entonces. Ahí, a ver si... Ahí está mejor. Bueno, ¿ha quedado alguna duda respecto de la clase teórica? Seguramente vieron con el doctor Chiván lo que es el acto administrativo, la definición, esa declaración unilateral de voluntad, el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos de manera directa e inmediata. Fueron desmenuzando esa definición, lo que es una declaración unilateral de voluntad, eso que lo diferencia de los contratos administrativos, que por ahí es un acuerdo de voluntades. La declaración unilateral de voluntad que produce efectos directos e individuales, que eso lo diferencia de los reglamentos. El reglamento es un acto de alcance general que tiene efectos sobre un número indeterminado de personas. Eso, los reglamentos pueden tener efectos normativos o no normativos, pero en definitiva lo que importa, a diferencia del acto administrativo, es que el reglamento es un acto de alcance general y no individual, no es que va sobre una persona o un grupo de personas. Es una declaración unilateral de voluntad, eso también lo diferencia con el hecho administrativo, que no hay tal declaración, no hay una expresión de voluntad de la administración, sino simplemente una manifestación, una exteriorización de un hecho jurídico que provoca o que produce efectos jurídicos de carácter administrativo. Después, seguramente, con el doctor Chiván, vieron los elementos que conforman el acto administrativo, los elementos, bueno, el elemento forma, el elemento motivación, la causa, el procedimiento, el objeto, la motivación y nada más. A ver si me olvido alguno. Bueno, ya iremos viendo. Los caracteres, que eso es muy importante, y que se consulta, se pregunta mucho en los exámenes, sobre todo la presunción de legitimidad, la diferencia entre la presunción de ejecutoriedad, el carácter ejecutorio y el carácter ejecutivo, cuál es la diferencia entre uno y otro. Así que, bueno, como para refrescar un poco estos conceptos, yo les voy a dejar, voy a ver si lo subo acá directamente a un pequeño práctico que vamos a hacer para que ustedes identifiquen los elementos del acto administrativo. A ver si lo encontramos. Un segundo. Acá está. Bueno, ahí lo compartí al archivo. Todos pueden descargarlo por el chat al archivo, o hay alguno que no pueda, que está con el celular o algo. Directamente le comparto la pantalla y lo sacan de ahí. A mí no me llegó todavía. Lo acabo de subir acá al chat. ¿Hay alguno que ya lo pudo abrir?
Bueno, voy a compartir la pantalla entonces. Y listo. ¿Ahí están viendo en pantalla? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí, a mí me aparece como enviado el práctico, pero bueno, es para todos. Pero bueno, acá está, eh, acá está en Sí llegó pantalla. igual, profe. Ah, sí le llegó, bien. Perfecto. Entonces, para aquellos que les llegó, pueden descargarlo directamente al archivo y trabajarlo. Los que no, voy a tratar de... Ahí se lee. Sí. Perfecto. Bueno, la idea de este pequeño práctico es un acto administrativo inventado, que lo que yo quiero es que identifiquen los elementos del acto administrativo. Ahí le puse acá hay uno que se coló. Ahí está. Quiero, entre paréntesis, que si logran ustedes identificar cuál es el elemento en ese acto administrativo, eh, los elementos están acá abajo, a ver si logro que puedan verlo directamente a todo. Ahí está. Los elementos están acá abajo, que es forma, la causa fáctica, la causa jurídica, la competencia, la motivación, el objeto y el procedimiento. No estoy en grupo de WhatsApp. Ah, eso es para ustedes. Ok. Eh, está deshabilitada la sala de espera. Este, así que seguramente pueden entrar directamente todos. Voy a reenviar el archivo. Ah, bien, no puedo porque lo tengo en uso. A ver, un segundo. Ahí lo estoy enviando de nuevo. Ahí se envió. Bueno, ya lo envié. Ahora voy a compartir nuevamente pantalla. Y acá estamos. Bueno, ahí está este acto administrativo. Ustedes traten de identificar los elementos y bueno, si alguno termina, me avisa y así lo charlamos un poco. ¿Alguna duda? Gracias, Cintia. Exactamente, esos son los elementos. Ahora les voy a dar un poquito de zoom, así lo pueden ver mejor.
Bueno, vamos a hacerlo mejor a ver si alguno se anima a ir a participar. Empezamos, dice este acto administrativo. Salta 25 de octubre del año de 2018. ¿Qué sería eso? ¿Qué elemento creen ustedes? La fecha del acto administrativo. ¿Qué elemento sería? A ver si podrían hablar. ¿Qué elemento sería la fecha del acto administrativo? También la firma, la fecha. Perfecto, el elemento forma. Dice, visto las actuaciones, me pueden pasar a otro tema. Dice, visto las actuaciones y expedientes número tanto, y considerando que la agente X se ausentó sin justificación del trabajo durante 10 días y que, sin perjuicio de ser intimado a retomar su tarea, no se reintegró a su puesto de trabajo. ¿Qué sería eso? ¿Qué elemento del acto administrativo sería? Estamos... ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es eso? Son que la definición de ese elemento dice que son todos los antecedentes fácticos y jurídicos. ¿Alguien más no puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Yo la puedo ver, pero aparece otro tipo de TP, o sea, otro enunciado. A ver. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, volvemos. Salta 25 de octubre de 2018. Ese sería la forma. Muy bien, ya dijeron. Visto las actuaciones y expediente número tanto, y considerando que la agente X se ausentó sin justificación del trabajo, sin justificación durante 10 días y que sin perjuicio de ser intimado a retomar con sus tareas, no se reintegró a su puesto de trabajo. Ese elemento, ¿qué sería? Acuérdense, hay un elemento, la causa, exactamente. Acuérdense que la causa, digamos, la definición de causa que dice que son todos antecedentes fácticos y jurídicos que sirven de base para el dictado del acto administrativo, es lo que sirve de sustento. Entonces esta sería la causa fáctica, muy bien. Dice que la ley X dispone que son causales para imponer cesantía, abandono de servicio, el cual se consumará cuando el agente registrare más de 5 inasistencias continuas sin causa previa intimación. ¿Eso qué sería? Básicamente exactamente, lo que se está encuadrando, primero se habló la causa fáctica, es decir, los antecedentes de derecho, y ahora se habla de los antecedentes de derecho. Generalmente los actos administrativos se confeccionan de esta manera, como estamos viendo. Continúa, dice que si bien, y ahora hay una valoración del emisor, en este caso que es el gobernador, un gobernador X, dice, es una valoración personal, una valoración que se hace sobre estos antecedentes. Dice que si bien el hecho pudo haberse encuadrado entre las causales de exoneración por el perjuicio ocasionado a la administración, cabe sin embargo ubicarlo entre las situaciones de cesantía en razón de su especificidad y falta de sanciones previas. ¿Qué creen ustedes que... ¿Qué creen ustedes que sería eso? ¿Qué elemento? Ahí está haciendo una... Ahí se me cortó, perdón. La motivación. Exactamente, son los fundamentos. Ustedes ven que ahí se está poniendo es el fundamento del acto, es la parte quizás sustancial o de gran importancia de los actos administrativos, en el cual
se ponen todos los fundamentos, las consideraciones que tienen al momento de emitirse el acto. Tengan en cuenta esa regla que seguramente el doctor Chiván ya le habrá hablado, con respecto a que los actos, les habló de la diferencia entre los actos administrativos de carácter discrecionales y los actos reglados. Perfecto, entonces, mientras más discrecional es el acto administrativo, mayor motivación va a tener, en tanto que el acto de carácter reglado, que quizás puede llegar a tener una motivación nula, es decir, lo que va a ser el acto reglado, solamente ustedes van a encontrar la causa fáctica y la causa jurídica, y la subsunción que se llama de los hechos al derecho, es decir, van a decir, bueno, fulano de tal cumplimentó presentó tal cosa, que la norma establece que para la habilitación, supónganse, la habilitación comercial, hay que presentar este certificado de bomberos, certificado de antecedentes policiales, previsionales, pum, pum, y una vez que se hace una subsunción al caso, es decir, una adecuación entre los antecedentes fácticos y los antecedentes jurídicos, directamente se emite el acto administrativo. Ahí no hay el elemento motivación, en este caso, sería casi nulo o directamente ausente. Bueno, seguimos. Después dice que el servicio jurídico dictaminó las presentes actuaciones. Eso significa que el acto administrativo, primero, ¿no? Tenemos los hechos, y después, bueno, una valoración del funcionario que emite el acto, y después hay un paso previo al dictado del acto que es el dictamen jurídico. Algunas veces cuando se tratan de informes contables, por ejemplo, que eso lo hacen generalmente los contadores, los servicios de administraciones financieras, porque si se trata de un acto administrativo que implica una erogación de erario público, seguramente se va a necesitar un dictamen contable o un informe contable que prevea preventivamente la erogación, digamos, los gastos. ¿Qué elemento creen ustedes que es este, ¿no? Que el servicio jurídico dictaminó las presentes actuaciones, o sea, hubo un trámite previo, y el servicio jurídico seguramente hizo una valoración, emite un dictamen, que es de carácter no exactamente, bien Federico, es exactamente el elemento procedimiento. Acuérdense que el dictamen jurídico es o no es un acto administrativo. ¿Quién me puede contestar? Si pregunto si el dictamen jurídico, nos coloquemos en este ejemplo, dice que el servicio jurídico dictamina las presentes, es un dictamen que hace un abogado del servicio de la asesoría legal, supónganse del gobernador, y que se agrega en el expediente en forma previa al dictado del acto administrativo, que es el último acto. Mi pregunta es si el dictamen es un acto administrativo o un acto de la administración, exactamente. ¿Y por qué creen ustedes que es un acto de la administración? No necesito que me lo respondan técnicamente, pero ¿por qué no es un acto administrativo y sí es un acto de administración? Efectivamente, porque no genera efectos directos. También, sí, ojo que pueden haber actos, en el marco de un procedimiento administrativo, pueden haber actos previos que tengan carácter de acto administrativo. Lo importante acá y la diferencia es justamente esa, porque no toma la decisión también, porque un paso previo a la decisión, exactamente, pero lo importante es que no genera efectos jurídicos directos e inmediatos sobre el administrado. ¿Por qué? Porque es un acto preparatorio, algunos autores le llaman, o un mero acto administrativo, o un acto de la administración. Son actos interlocutorios, le llaman otros, que en definitiva se dictan durante el procedimiento, pero
¿qué significa que no genera efectos directos? Que no son, básicamente que no son impugnables por el administrado. En este caso, a este gente que se le está disponiendo la cesantía, que se lo está dejando sin trabajo, él no va a impugnar el acto, el dictamen. Ese dictamen es un acto preparatorio interno de la administración en el cual no le causa ningún efecto. Es decir, cuando el procedimiento administrativo va transcurriendo, ¿no? Empieza, se toman, se recaba información, se pide informe a la dirección del personal para ver la situación de revista de la gente, para ver cuántas faltas hubo, se le pide un descargo probablemente a la gente, le dicen que justifique la inasistencia. Después de todas esas etapas, viene el dictamen jurídico, que es una opinión jurídica de carácter no vinculante para el titular, el funcionario que va a emitir el acto, en el cual le aconseja de qué modo debería tomar la decisión. Disculpe, el segundo párrafo sería la causa. El primer párrafo, perdón, ahí me quedé con la pregunta de Matías, el primer párrafo fue la causa fáctica y que la ley, el segundo párrafo es la causa jurídica. Y la ley TAM, eso sería la causa jurídica. Entonces, ese servicio, por más que el dictamen diga, bueno, en virtud de lo expuesto, opino, generalmente los servicios jurídicos dicen que, bueno, en virtud de lo expuesto, opino que correspondería, o opino que, salvo más elevado criterio, una cosa así, por ahí un cliché que usan los dictámenes, opino que correspondería dictar la sentencia, correspondería dictar la cesantía de la gente, por ejemplo. Si eventualmente se le notificara ese dictamen jurídico a la gente, pero que el mismo servicio jurídico, o que la gente se presentase en mesa de entrada del ministerio, supónganse, y toma vista del expediente, es decir, lo llega a ver al expediente y ve ese dictamen jurídico, no va a ser una impugnación sobre ese dictamen jurídico, porque ese dictamen es una opinión de un abogado del servicio jurídico al funcionario que va a emitir el acto. Distinto es el caso, y esto sí se los quiero comentar a modo de práctico y que ustedes siempre lo tengan en cuenta, que hay un uso de la administración que no es un uso atinado o correcto o que sea digamos, de buena técnica, que muchos ministerios, muchas secretarías le notifican directamente al administrado o al ciudadano, en cualquier caso que sea, le notifican directamente del dictamen. Y muchas veces la notificación dice lo siguiente, señor fulano de tal, domicilio tanto, por la presente se le hace conocer el dictamen jurídico emitido por la asesoría legal de esta secretaría. 2 puntos y le notifican del dictamen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué efecto puede tener esa notificación del dictamen frente al administrado? ¿Ustedes creen que esa notificación lo convierte en acto administrativo? ¿Qué debería hacer el administrado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno se le ocurre? Bueno, esto que les voy a comentar es muy de la práctica y la buscas hacer. Sí, sí, bueno, probablemente, pero lo más importante de esto es importante buscar asesoría, pero supónganse que ustedes ya son contadores y les llega un dictamen jurídico de la Dirección de Renta en una determinativa de oficio, directamente le notifican antes de la resolución que determina de oficio el tributo o el impuesto, por ejemplo, a la actividad económica acá en Salta, le notifican del dictamen de la asesoría jurídica de renta, en el cual, bueno, un asesor legal dice que se cumplió con todo y que, bueno, efectivamente corresponde determinar la deuda de la empresa tanto y aplicar la multa tanto por no haber ingresado el pago del tributo en tiempo y forma. A mí me notifican ese dictamen. Tengan estos son tips por ahí de la práctica. Tengan ustedes siempre en cuenta, esto es muy importante, que si a ustedes les notifican del dictamen jurídico,
pero sí es una notificación sin más, una notificación quizás firmada por el mismo abogado que dictaminó, o firmado por un secretario que no sea un funcionario, ¿no? Un secretario administrativo y demás, esa notificación no tiene efecto alguno, porque no deja de ser un dictamen, no deja de ser un dictamen jurídico y por lo tanto es una opinión no vinculante. Entonces, ahí en ese caso, el contribuyente no es que tiene que interponer un recurso administrativo, impugnar esa decisión, porque no hay decisión, efectivamente, como usted decía, dicen en el chat, no hay, aún no hay decisión. Distinto es el supuesto, por eso yo me detengo en esto, distinto es el supuesto que en la misma cédula diga lo siguiente, que por ejemplo que sea una cédula firmada, en este caso por el director de renta, sigamos en el ejemplo de renta, y que diga, compartiendo el dictamen que antecede, que acá se notifica, le hago conocer el mismo, en 3 fojas se agrega, por ejemplo. Esa frase que muchas veces aparece en las cédulas de notificaciones que dice, compartiendo el dictamen de la asesoría legal, notifico a usted el mismo, por ejemplo, eso que diga compartiendo, ya hay una declaración de voluntad, en este caso del titular de la dirección de renta. En ese caso, ¿ustedes qué piensan? ¿Eso ya podría eh, eh, calificarse como acto administrativo? No, no sé si no, respecto a la pregunta de Analía, no, no sé. Por ahí, si no quieren, no usen el chat y prendan enciendan los micrófonos, no tengo problema. Mi pregunta era entonces cuando en estas notificaciones, se llama cédula de notificación, en estas notificaciones, cuando el titular, es decir, supongamos el director de rentas, que firma la cédula de notificación, ojo con eso, es importante que firma, dice, compartiendo el dictamen jurídico, le notifico el mismo, 2 puntos, y le acompaña el dictamen jurídico. ¿Ustedes creen que eso es un acto administrativo o no? ¿O eso ya es impugnable o no? ¿Qué piensan? Sí, de hecho, a ver, efectivamente, es muy discutible si hay alguno que me dice, no, mire, profesor, eso no es un acto administrativo porque no contiene ninguno de los elementos que estábamos hablando y todo. El rigor de verdad, es como dice acá Analía también, tiene efectos jurídicos, porque el titular de la dependencia que tiene facultad, que tiene las competencias legalmente previstas para dictar el acto administrativo, está compartiendo. Entonces, ese dictamen que era una opinión de carácter no vinculante, la está compartiendo el titular y le está notificando ese dictamen. Entonces, como consejo en el futuro, eh, entiendo yo que ahí ya le genera efecto jurídico y van a tener que impugnar ya directamente esa notificación. Es un uso bastante común y no es de buena técnica ni es un buen uso, pero lamentablemente la administración muchas veces lo hace y que crea confusiones a veces en el contribuyente, porque a veces el contribuyente se queda esperando el dictado de la resolución y resulta que la resolución, la administración interpreta que ese ya es el acto administrativo. Entonces, a partir de ahí le empieza a correr el plazo para interponer recurso en este caso, el recurso de reconsideración o un recurso jerárquico, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que muy importante también para ustedes, digamos, cuando les notifican, esto está relacionado un poco con acá arriba, eh, Ana Candela dice, busco asesoría, es decir, busco a alguien que me asesore. Es importante a veces cuando reciben notificaciones que llegan a ser confusas, que no saben si se trata de un acto administrativo o le está corriendo un plazo o no, que les va a suceder mucho en el ejercicio de la profesión. Hay un
una herramienta que está prevista en el procedimiento administrativo que se llama la vista de las actuaciones, es decir, es la posibilidad de ver las actuaciones. Sobre todo lo que es en el ámbito de la administración pública nacional, en AFIP, todo eso. Ustedes, cuando se les notifique de alguna decisión, o quizá probablemente algún dictamen que no saben si es o no acto administrativo, lo que ustedes les aconsejo que hagan es solicitar vista de las actuaciones, es decir, es un escrito sencillo que digan que vengo por el presente a solicitar la vista de las actuaciones. ¿Qué efecto tiene eso según la ley? Ojo que esto es a nivel nacional, no es a nivel provincial. A nivel nacional, el efecto del pedido de vista de las actuaciones es la suspensión, o es mejor dicho, la interrupción de los plazos del procedimiento que le estuvieran corriendo. Yo cuando presento un pedido de vista, automáticamente se suspende o se interrumpe el plazo para interponer el recurso. Entonces, ¿qué quiero que sucede? Yo solicito una vista a las actuaciones, que por ley las vistas deben ser de 10 días hábiles, y que yo pido la vista, entonces ahí la administración le va a conceder la vista y le va a poner a su disposición el expediente para que sea visto. Una vez que ustedes toman vista del expediente, recién ahí, luego de transcurridos 10 días que ustedes tienen para tomar la vista, concluidos esos 10 días, de ahí recién se reanuda el plazo para interponer los recursos. Es un dato para que ustedes tengan en cuenta eventualmente. Luego, después dice, seguimos con el acto administrativo, el ejemplo del práctico. ¿Qué libro nos recomienda acerca del tema que estamos viendo? Ley y procedimiento de Salta. Un libro de doctrina, digamos, les recomiendo, es quizás Gordillo, que eso lo pueden encontrar en www.gordillo.com, o si no, el manual de la cátedra, el doctor Puig. Hemos subido nosotros a la plataforma Moodle algún contenido de estos temas, creo que de Gordillo y también del doctor Puig. Ahí van a encontrar todo. Esta clase más que nada es a los fines prácticos para que ustedes adquieran algunos conocimientos prácticos y que después no se olviden en el momento del ejercicio de la profesión y les suceda algunas notificaciones que sean confusas. Sepan, supónganse el Instituto de la Vista de las Actuaciones. En Salta, por ejemplo, la vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el curso del plazo para interponer recursos. En Nación sí, la Ley Nacional de Procedimiento, mejor dicho, el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento, expresamente establece la suspensión del plazo, pero en caso de Salta no. Tengan en cuenta eso, que es muy importante. En Salta van a tener que pedirlo expresamente a la administración. Yo, además de pedir la vista de las actuaciones, voy a pedirle, por favor, que se me suspende el plazo para interponer el recurso. Y que eso puede tener, generalmente va a tener, en algunos organismos no, pero en general se lo van a rechazar. O sea, el plazo va a correr igual. Siguiendo con el ejemplo con el acto administrativo ficticio que hicimos, después de que el servicio jurídico dictaminó el presente, dice, el gobernador es competente en los términos del artículo 144 de la Constitución provincial y normas complementarias. ¿Qué elemento del acto administrativo sería ese? ¿Qué opinan ustedes? Cuando ya la competencia, exactamente. Acuérdense, ¿no? La competencia, que es la aptitud esa legal prevista por el ordenamiento jurídico, que en este caso el funcionario va a tener para emitir el acto administrativo. Acuérdense que la competencia para el derecho administrativo digamos, es la excepción. La regla para la administración es la incompetencia. Entonces es muy importante que en el acto administrativo se explicite, se mencione, se exprese de dónde surge la competencia del funcionario para emitir el acto administrativo. Eso es muy importante porque
a veces se dictan los actos administrativos, supónganse una determinativa de oficio que la hace, no sé, la dirección de secuestros de la provincia, de la dirección de renta. Evidentemente, claramente el director de secuestro, o mejor dicho, a ver qué, alguna repartición interna de rentas, claramente no tiene competencia para iniciar un sumario y para una determinativa de oficio. Por eso es muy importante a veces examinar cuáles son las normas que fijan la competencia. Siempre partan de ese punto, es decir, a ver, che, en este caso, bueno, el gobernador no cabría duda, pero a ver, che, el director o el subdirector de fiscalización y control de espacios públicos tiene competencia para una determinativa de oficio de un tributo, de un impuesto a las actividades económicas. Bueno, vayan a las leyes, vayan a los decretos, vayan a las normas y vean si efectivamente tiene competencia. Porque de todos estos elementos que nosotros estamos viendo acá, puede ser que se encuentren, se encuentren ausentes, que sean incorrectos, que se encuentren viciados, y de esos elementos, frente a algún vicio, ahí van a tener la posibilidad o van a tener argumentos para plantear los recursos administrativos. Justamente eso lo van a ver la clase que viene, seguramente ya el lunes que viene, ya ahí van a ver la invalidez de los actos administrativos, que justamente son los vicios de los actos administrativos. ¿Los vicios de qué? De estos elementos. Entonces, un acto administrativo que tenga una causa fáctica, por ejemplo, que no sea cierta, que no sea real, que no se ajuste a la realidad de los hechos, una causa jurídica, por ejemplo, que esté mal planteada o que no sea una ley aplicable, que sea una ley que ya no se encuentre vigente, que no sea el supuesto contemplado en la norma con el supuesto de hecho que realmente aconteció, o por ejemplo un vicio en la competencia que se está excediendo en las competencias. Es muy importante entonces este elemento competencia, porque como les decía, para el derecho administrativo la competencia es la excepción, es decir, todo lo que no está legalmente, o mejor dicho, normativamente previsto para la administración está prohibido. Acuérdense de eso siempre, es a diferencia de la famosa libertad ontológica que tiene la persona. Todos nosotros, según la Constitución Nacional, artículo 19, todo está permitido salvo que una norma lo prohíba, ¿no es cierto? Bueno, en cambio, para la administración es al revés. Todo está prohibido, para la administración todo está prohibido salvo que alguna norma legalmente así lo autorice. Sigamos, entonces, por ello el gobernador de la provincia resuelve. Artículo primero, disponer la cesantía de la gente. ¿Qué creen ustedes, qué elemento sería ese? El artículo primero, que directamente ya decide disponer la cesantía. El objeto. Muy bien, Matías. Exactamente, es aquello que decide, certifica. Ese es el objeto. Por eso se dice que el vicio, ustedes la clase que viene van a ver que el vicio del objeto se llama violación a la ley. Es decir, cuando a mí me dice, dispóngase la cesantía de fulano de tal, cuando por haberse ausentado a su lugar de trabajo, por ejemplo, que yo no me haya ausentado del trabajo o que no haya una norma, veamos, eventualmente esto no es hipotético, ¿no? Pero que no haya una norma que disponga que la ausencia del trabajo o el abandono del trabajo sea motivo de cesantía, va a haber un vicio en el objeto, digamos, porque se está decidiendo algo en contra de la ley, o algo que la ley no lo prevea. Ese es el famoso vicio del objeto, se llama violación a la ley. Seguimos, artículo segundo, notifíquese y archive, firmado el gobernador de la provincia. ¿Qué elemento sería la firma? Por último, la firma, tanto la fecha y la firma son elementos. La forma. Forma, exactamente. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y les voy a compartir un ejemplo. Esta pantalla. A ver, un segundo. Yo acá, antes de la clase, entré así al azar
al boletín oficial de... ¿Todos ven la pantalla compartida? Sí, profe. Perfecto. Entré al azar al boletín como ustedes ven, es el boletín de la provincia de Salta del día de hoy, el 6 de octubre del 10, y me encuentro con este acto administrativo. Miren que no dista mucho de lo que veníamos viendo. Salta, 1 de octubre del 21, ahí está el elemento forma. Ministerio de Seguridad. Visto la solicitud de retiro voluntario efectuada por el suboficial mayor de policía de la provincia de Salta, Sandra Mamaní. Miren, que de conformidad a la constancia de autos se encuentran acreditados el requisito exigido para el pase a situación de retiro, conforme lo establece el acta, que bla, bla, bla. Entonces, todo es que la liquidación tendiente a la determinación de cuenta con el visto. A ver, vamos por párrafo. El primer párrafo, ¿no? Se encuentra acreditado los requisitos exigidos. ¿Qué elemento es? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué elemento sería? Ahí está, le está hablando que ya se encuentran acreditados los requisitos. Está primero, dice que de conformidad con las constancias de auto, es decir, ya hay antecedentes en el expediente que surgen de que ya esta policía se encuentra para situación de retiro. Y ahí me nombra todos los decretos, las normas que resultan aplicables. Y dice, razón por la cual corresponde conceder el beneficio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué elemento sería ese? La causa, exactamente. El elemento forma es la fecha, ¿cierto? Estamos en la causa, puede ser causa jurídica y también causa fáctica, porque ahí dicen que los antecedentes de la causa, esta persona se encuentra en situación de retiro. A veces la causa fáctica y la jurídica no se encuentran perfectamente individualizadas. Con que ustedes sepan qué es el elemento causa, y yo le hice un subelemento causa y subelemento jurídico para que sea más fácil de desandar el elemento, pero si ustedes me dicen es el elemento causa, está correcto. Continuando, dice que la liquidación tendiente a la determinación cuenta con el visado positivo del ANSES y de la resolución tanto debidamente notificada. Eso se ve que es un plazo previo, que dice el visto positivo del ANSES. ¿Qué elemento sería? Que aparentemente es un procedimiento, una etapa previa, ¿no? Para el dictado. Sería más que nada un elemento procedimiento, ¿no? Después dice que la cláusula octava del convenio establece que el retiro debe disponer previo al uso de todas las licencias. Eso también eso es una causa jurídica, continúa la causa jurídica. Y después dice que por lo expresado y atento al dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, es procedente el dictado del acto administrativo. Ahí ven el elemento procedimiento, ¿ves? Al igual que el ejemplo ese que yo le había dado, ven que cita un dictamen y que tiene que ver que se cumplió con el dictamen previo que es de carácter obligatorio, y después dice, por ello, de conformidad con lo establecido en las leyes 55, 19, 68, 18 y 81, 28, ahí ven cómo la administración fija el elemento competencia. Y por último dice, el gobernador de la provincia de Salta decreta, dispóngase el pase a situación de retiro voluntario de la gente, déjase establecido, déjase aclarado, el presente será refrendado, comuníquese. Como ven, en este ejemplo que yo les dejo, que es el día de hoy, así tomado al azar, están todos los elementos del acto administrativo tal como yo se los comenté. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿Le quedó claro? ¿Pudieron verificar los elementos o le parece muy complicado? Ese sería el objeto, claro, el artículo primero, el artículo segundo, las cosas que disponga, establezcase, que a veces dispone, se establezcase, déjese establecido, ese sería el objeto siempre. Y la diferencia entre el motivo y la causa es una buena pregunta, porque
¿Ustedes qué creen? Esto es a propósito de la pregunta de Lucas Armando Valdés, que me dice, ¿cuál es la diferencia entre la motivación y la causa? ¿Ustedes qué piensan? Este acto administrativo que yo les traje como ejemplo, que es una pase de situación de retiro, ¿es un acto mayormente discrecional o un acto mayormente reglado? ¿Qué piensan ustedes? Lucas dice discrecional. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuál? Reglado, dice Federico. Reglado, reglado. Mm, Bueno, gana arreglado parece. Y sí, efectivamente, es un acto. A ver, primero partamos de la premisa que no todos los actos administrativos son enteramente arreglados ni enteramente discrecionales. Porque siempre, es decir, si es enteramente arreglado, es básicamente una computadora. Y ojo que esto está en discusión actualmente en la doctrina y en los autores, pero un acto enteramente arreglado es directamente, no cabe ni la actividad intelectiva del funcionario, es decir, una computadora perfectamente podría hacerlo. Digo que está en discusión porque hoy por hoy con los algoritmos y la inteligencia artificial, eh, la voluntad estatal muchas veces puede llegar a quedar de lado, pero no importa, ese es otro tema. Partamos de la base de que no todo acto administrativo es enteramente arreglado ni enteramente discrecional. Digo, del otro lado del péndulo, digo que no es enteramente discrecional, porque siempre van a haber elementos reglados, como la competencia, el procedimiento, que por más discrecional que lo fuera, siempre el funcionario, la administración, se va a tener que sujetar a ciertos elementos que son de carácter reglado e insoslayable, como es la competencia, el procedimiento previo. En este caso, efectivamente, es un acto eminentemente o mayormente arreglado, porque lo único que hace la administración es, frente al pedido de retiro voluntario, retiro obligatorio, al pase de situación de retiro de este agente policial, lo único que hace la administración es una suerte de checklist, o sea, es controlar que el agente haya cumplido con todos los requisitos legalmente previstos para otorgarle el pase a situación de retiro. Entonces, a ver, ¿tiene los años de servicio? Sí. ¿Se cumplió con la vista del ANSES? Sí. ¿Tiene el dictamen del Departamento de Liquidación de Haberes Previsionales? Sí. ¿Tiene el dictamen y tanto? Sí. Bueno, por lo tanto corresponde el dictado. Entonces, volviendo ahí a la pregunta que me decían de la diferencia entre la motivación y, y la causa, en este acto administrativo va a ser muy complicado encontrar la motivación a veces, porque en definitiva no hay ninguna valoración personal o algo de carácter discrecional de la administración. Acá simplemente hay una subsunción de los hechos con la norma jurídica. Eh, yo acá estoy leyendo, a ver si encuentro debiendo no, no, acá es enteramente casi arreglado el acto administrativo, porque no queda nada librado a la discrecionalidad o a la oportunidad de mérito y conveniencia eh, del funcionario. ¿Me explico? Entonces, muchas veces en los actos administrativos de carácter reglado no van a encontrar el elemento motivación propiamente dicho, porque va a estar subsumido al elemento causa fáctica y jurídica. ¿Se entiende? Podríamos decir que la motivación está relacionada más con la discrecionalidad. Claro, efectivamente, la motivación está más presente o debe estar más presente en los actos dictados, de los actos administrativos de carácter mayormente discrecionales, porque ahí hay una valoración. Supónganse un acto discrecional por ejemplo, de que la administración decide firmar el contrato con un contrato administrativo de una licitación, previa licitación pública, decide firmar un contrato de obra pública con cierta empresa y no con otra. ¿Por qué lo hace con una y no con otra? Bueno, porque va a haber, obviamente, precedido de muchos informes técnicos de la Comisión de Preadjudicación y demás, pero ahí sí hay un elemento discrecional. ¿Por qué? Porque la administración tiene que optar y elegir, escuchen esto bien, que es importante, va a optar entre dos o más opciones igualmente válidas y legítimas. Esa es la discrecionalidad. La discrecionalidad
no es elegir entre una opción válida y otra inválida. Eso no es discrecionalidad, porque si yo elijo la opción inválida, eso es ilegitimidad, eso es arbitrariedad, eso no es discrecionalidad. La discrecionalidad es cuando la administración puede elegir entre dos o más opciones igualmente válidas, pero que por un juicio de ponderación que se llama, un análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, la administración se inclina por una y no por la otra, que también es igualmente válida. Todo eso tiene su razón de ser y su importancia al momento de discutirlo eso, porque el principio general implica que, el principio general es que los actos discrecionales, yo puedo impugnarlo administrativamente, los actos discrecionales, es decir, puedo interponer los recursos administrativos frente a los actos discrecionales y puedo discutir la oportunidad, mérito y conveniencia. Yo le puedo decir a la administración, mira administración, usted no es conveniente que usted haya elegido tal o cual empresa, o no es conveniente que usted haya decidido llevar adelante tal o cual obra, porque en realidad es más importante esta otra obra, supónganse, que como ustedes ven son juicios son valoraciones, ponderaciones, que yo puedo discutirla en sede administrativa. Distinto es el caso ya de la sede judicial. Yo en sede judicial ahí hay un valladar importante para los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces no pueden suplir nunca la voluntad de la administración. En ese caso el juez no puede decidir entre dos opciones igualmente válidas. Es una facultad propia del Poder Ejecutivo. ¿Qué principio republicano creen ustedes que se estaría violando si un juez, frente a una facultad discrecional, decide, en vez de, o decide, o dicta una sentencia diciendo, mire, la decisión, administración que usted tomó, en realidad es inconveniente, no es válida, porque la otra opción era más válida? ¿Qué principio creen ustedes que se estaría transgrediendo, afectando? El principio un principio constitucional importante. ¿Qué principio sería? Montesquieu, un principio liberal, no, es un principio de legalidad, no, porque acá estamos, acuérdense que frente a la división de poderes, exactamente. Acuérdense que el principio de legalidad no, porque estamos hablando frente a dos posibilidades que tiene la administración, o en este caso el juez, de elegir frente a dos opciones igualmente válidas, igualmente legales. Así que bueno, nos hemos extendido un poco, hemos tenido la oportunidad de, por ahí desmenuzar algunos conceptos que son importantes, son interesantes, como son las facultades regladas, las facultades discrecionales. Como verán, está todo conectado. Ahora, por último, les voy a subir un práctico, que es este. Un segundo. Un segundo. A ver. Ahí les estoy compartiendo una actividad práctica, que bueno, un poco para que si no tienen los libros pueden tomarlo de la plataforma Moodle, que ya tienen ahí tienen todo toda la bibliografía de la materia. Para los que no pueden descargar el archivo ahora mismo, ya les comparto, si me esperan un segundo, les voy a compartir la pantalla. Ahora le comparto pantalla. Ahí está.
Bueno, todos lo pueden ver. Es un cuestionario, son cinco preguntas. Cualquier cosa, si no, lo pueden descargar de la plataforma Moodle. Ahí está. Dice, primera pregunta, o primer enunciado, distinga acto administrativo de hecho administrativo, reglamento y contrato. Háganlo cortito, sucinto, díganme el hecho, en qué se diferencian. Eh, Esto lo pueden, yo los voy a dejar, háganlo tranquilo, son las 5 de la tarde, a las 5:30 nos volvemos a conectar, véanlo, yo un poco les comento las consignas y después los dejo. Bueno, esto es la primera parte de la unidad, como verán. Explique qué significa que el acto administrativo implique crear, modificar, extinguir derechos. Puede predicarse idéntica afirmación de los simples actos de la administración. Bueno, un poco ya vimos eso con el tema del dictamen jurídico, ¿se acuerdan? Dice, enuncia la naturaleza jurídica de los siguientes ejemplos. ¿Qué serían, quiere decir? ¿Qué sería la publicación del llamado a licitación en un diario local? ¿Qué sería la designación de un empleado instrumentadamente? Un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Es un acto administrativo, un hecho, un simple acto de la administración? ¿Qué sería la demolición de una vivienda en peligro de derrumbe por parte de la municipalidad? ¿Qué sería la adjudicación de una mano de una obra a una determinada firma? ¿Qué sería un acta de nacimiento? Acá no se preocupen ustedes y digan qué creen que es y después lo charlamos de última. Enuncio un ejemplo de acto administrativo, eh, por supuesto que no sean los mismos que ya acabamos de ver. Distinga su elemento, ya no hace falta, si quieren, es el punto 4, me parece que ya lo doy por sabido, así que no hace falta que desarrollemos el cuarto. El cuarto y por último, relaciona el carácter de presunción de legitimidad con ejecutividad. Ojo, ejecutividad, no ejecutoriedad, ejecutividad. Y a su vez, con el instituto de la suspensión de los efectos del acto administrativo. Enuncie su respuesta en forma fundada de conformidad con la ley de procedimiento administrativo de Salta. Tengan en cuenta la 5348, bájenla si no la tienen ahí a mano, búsquenla en la ley de procedimiento de Salta para responder la última. Busquen el artículo referido a la presunción de legitimidad y a la ejecutividad y díganme qué relación encuentran entre estas dos caracteres. Y con el instituto de la suspensión de los efectos del acto, que es un artículo en especial. ¿Alguna pregunta? Yo los dejo. Nos volvemos a ver en media hora y me avisan. Por supuesto, cualquier pregunta me la hacen, yo voy a estar acá, pero los dejo tranquilos. ¿Ninguna pregunta? Bueno, perfecto, gracias, Milagros. Gracias, Francisco. Ok, me desconecto.
Bueno, acá estoy de nuevo. Al cuestionario me lo pueden mandar a cuenta de correo Gonzalo F. Sabate. Un segundo. gonzalofsabate@hotmail.com, ese es mi correo personal. ¿Cómo vienen? ¿Ya terminaron? No todavía. Profe, una consulta. ¿La resolución de los trabajos prácticos es obligatoria para acceder al parcial? No, 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 no. Eh, a Digamos, es ver, su método para ver si entendimos la clase. sí, exactamente. A ver, si ustedes me lo quieren mandar, yo se los voy a ver. eh, por ahí no a todos le haré alguna devolución, pero la idea era un ejercicio práctico, pero como para que también ustedes actualicen el contenido de la materia y les resulte más fácil estudiarla después para el parcial y eventualmente para el final, nada más. Yo no les voy a corregir el examen ni va a ser un requisito para que accedan al parcial. El parcial lo pueden rendir todos. Así que inclusive yo no he tomado asistencia, ¿no? Es un seguimiento de la materia, ¿no? Acá no se exige nada, cada uno es la medida del interés. Aún no lo terminó. Sí, sí, lo vamos viendo. Si quieren, lo podemos ir revisando. La naturaleza jurídica de la demolición de una vivienda en peligro, ¿cuál sería? Ahora lo vemos, ahora lo vemos. ¿Les parece que avancemos en el cuestionario entre todos y los que ya lo terminaron me lo mandan? O si no, si me lo quieren enviar hasta donde llegaron también no tengo ningún problema. Okay. Me esperan un segundo. Bueno, perfecto. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién puede distinguir acto administrativo de hecho administrativo? A ver, ¿quién se anima? ¿El hecho administrativo genera efectos jurídicos o no? Entonces, cuál es la diferencia si los dos generan efectos jurídicos? La voluntad. Exactamente. ¿Qué ejemplo de hecho administrativo me pueden dar? No siempre es accidental. O sea, hay algunos autores que dividen el hecho administrativo, que podría ser este que dice Mario, tipo accidental, que tiene que ver con de carácter natural, alguna... Profe, ¿podría ser en ¿sí? carácter de mejoras de una vía pública, suponte que aumente el valor de alguna propiedad? Sí, exactamente. Es un hecho administrativo.
no cabe duda. Son todas ¿cómo se puede decir? Circunstancias fácticas que le generan efecto jurídico al administrado. Puede ser eso. ¿Qué opinan ese ejemplo de la demolición de un edificio que amenaza ruina? ¿Es un hecho administrativo? Como profe no lo entendí bien. Esa demolición de un edificio que amenaza ruina, por ejemplo, ¿puede ser un hecho administrativo? Para mí es un acto administrativo. ¿Cuál sería el acto? Porque es es una operación, digamos, una acción física. Porque es algo intencional, por eso sería un acto, como dice mi compañero. No, que probablemente eso es un hecho administrativo, porque a veces no, ni siquiera cuando los edificios amenazan a ruina, a veces ni siquiera están precedidos de un acto administrativo que así lo disponga. Eh, Ah, yo había interpretado que ya sea eh, hecho una eh, voluntad de demolición, digamos. Claro, si se inició un expediente administrativo y se dictó un acto administrativo que se dispuso la demolición del edificio, ese acto es un acto administrativo, pero después la acción y efecto de ir con las grúas y demoler el edificio puede ser calificado como un hecho administrativo. Es un acto de aplicación, o en realidad sí es una aplicación del hecho, es una aplicación al acto administrativo, pero que es independiente del acto administrativo, porque yo, por ejemplo, con el hecho este administrativo puedo, que demuelo el edificio, puedo, supónganse, generar efectos no solo quizás sobre los vecinos, por ejemplo, o quizás sobre, no sé, algún transeúnte que pasa por la calle, y que eso no tiene nada que ver con el acto administrativo que yo dicté. ¿Me explico? Que puedo haber causado un daño, por ejemplo, al vecino, Sí, puedo eh, lesionar a un transeúnte, por ejemplo. Eso es, entonces el transeúnte lesionado va a discutir o va a ir no va a ir a impugnar el acto administrativo que ordenó la demolición, va a discutir ese hecho administrativo que le provocó efectos jurídicos a él. ¿Me explico? sí, profe. Y más la protección en la parte de infraestructura patrimonial, suponte, mantener la parte patrimonial, Lo que hace el COPAI, claro, sí. ¿eso ya sería un acto o sería una parte contractual? A ver, yo creo que hay parte de declaraciones unilaterales de la administración, porque es una exigencia de la administración que se basa previamente en un reglamento de urbanístico, que ya está previamente establecido cuáles son parte del eje municipal, cuáles son las zonas, digamos, afectadas. Eh, Más que nada eso se llama restricciones al dominio, que es una de las últimas unidades, que son más allá digamos, que el derecho de propiedad, eh, digamos, que le corresponde a cada propietario, es casi, no tiene carácter absoluto. Eso significa que existen ciertas restricciones al dominio en las cuales el titular, en este caso en el inmueble, debe respetar. El co-pause es un claro ejemplo de eso. La intimación, a ver, en este caso es, yo tengo que adaptarme a la norma del co-pause, pero generalmente el co-pause previa hace un relevamiento de la propiedad y quizás te intima a adaptar tu fachada, por ejemplo, a las disposiciones previstas por las co-pause. Eso es un acto administrativo, digamos, no vendría a ser un hecho administrativo. Es la acción de intimar acá, en este caso, al propietario a adaptarse a las normas urbanísticas del COPAUS. Un corte de calle por protesta. A ver, un corte de calle por protesta es un hecho administrativo, me preguntan. Entiendo que no, porque no es un hecho que a ver, a ver, esto depende de cada autor. Yo, en mi criterio, digo que no es un hecho administrativo porque no es un hecho que deriva de la administración. El corte de calle por una huelga, por ejemplo, es un hecho, eh, bueno, efectuado quizá eventualmente por algún sindicato, que
puede generar, efectivamente puede generar algunas consecuencias de carácter administrativas, pero no es técnicamente un hecho administrativo. El hecho administrativo son acontecimientos que muchas veces surgen del accionar de la administración o de la omisión administrativa que genera efectos jurídicos. Por eso es importante, hay algunos autores que discriminan el hecho administrativo en el hechos naturales o de la naturaleza y hechos del hombre, digamos. En este caso, por ejemplo, entonces, son aquellos que tienen una concepción de hecho administrativo más amplia. Entonces, por ejemplo, la caída de un rayo sobre una central termoeléctrica y que provoca la, la pérdida de energía de una localidad, eso podría ser denominado, además de un hecho natural, de la naturaleza, puede ser un hecho administrativo, porque efectivamente genera efectos jurídicos de carácter administrativo. La demolición de una vivienda que amenaza ruina es un ejemplo de hecho administrativo que, si bien está precedido de un acto administrativo que dispone, ¿no?, la demolición, es como hablábamos, la demolición de los edificios que amenazan en ruina. Sigamos. Este ya es más fácil. ¿Qué diferencia hay entre un acto administrativo y un reglamento? Y el contrato, ya eventualmente. Bueno, algo hablamos. ¿Quién? Exactamente, Tamara. Son actos de alcance general. Produce efectos jurídicos de carácter general. No hay determinado en específico. Tengan en cuenta que hay actos administrativos que muchas veces puede llegar a la confusión de creer que son reglamentos, porque, por ejemplo, que se dispone a ver, ¿qué puede ser? La prohibición que se dispone a todo el barrio, solidaridad, la prohibición de circular por X calle. Por más que tenga un acto de alcance general, entre comillas, pero ustedes, si en en rigor de verdad, es un acto administrativo que tiene un sujeto específico y determinado. Entonces, por eso no va a ser reglamento. Es un acto administrativo que, si bien tiene alcance individual y directo, recae sobre muchos ciudadanos perfectamente determinados. Bueno, diferencia, y la otra sería el contrato administrativo. Del acto administrativo es que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, en cambio el contrato administrativo es aquella declaración bilateral de voluntad que tiene que ver con la convergencia entre digamos, la conformación del consentimiento y la convergencia de las dos voluntades de las partes contratantes. Explique qué significa que el acto administrativo implique la creación, modificación o extinción de derechos. Puede predicarse idéntica afirmación respecto de los simples actos de la administración. ¿Eso les quedó claro? De carácter informativo y determinado. Entonces, el reglamento, como diferencia del contrato, si exige cumplimiento reglado por una ley de. No entiendo un poco el Francisco, si me podrías explicar eso. O sea, lo que quería consultarle para aclarar bien Sí, era de sí. que el reglamento, si bien tiene un menor alcance y bueno, cumple un carácter informativo y determinado que es temporal muchas veces, a diferencia del contrato, el contrato tiene unas cláusulas de cumplimiento y bueno, también tiene un periodo de tiempo que también puede extenderse. Eso es lo que yo entendía. Y también está. No, miren, es más sencillo. La diferencia acá, claro, ya estamos haciendo una diferencia entre el contrato y el reglamento. El reglamento no es digamos, puede ser de carácter informativo, pero lo más normal del reglamento, como la palabra lo indica, que hace una reglamentación, tiene carácter normativo. O sea, toda disposición interna, por ejemplo, de la administración que regule el uso de la biblioteca, o supónganse el DNU que dictó el presidente de la Nación con respecto a la pandemia, todas las que, o acá el COE, todas las reglamentaciones del COE, esos son reglamentos. Como ustedes ven, son actos de alcance general
que es, digamos, que no tiene efecto individual, sino tiene un efecto general hacia todos los individuos. O sea, no es solamente, no está destinado solo al barrio tanto, al sector tanto de la población, está destinado a todos los habitantes. Tiene un carácter impersonal, que se le dice. En cambio, el acto administrativo, el contrato administrativo, está más cerca del acto administrativo, porque una declaración, en vez de unilateral de voluntad, es decir, no es que emana solo de la administración, sino que convergen. La voluntad de la administración se une con la voluntad del contratista para formar el contrato. No tiene mucho que ver con el plazo, si bien obviamente los contratos siempre tienen plazo, a veces los reglamentos no están sujetos a un plazo determinado. No sé si me explico, a veces los reglamentos, por ahí mientras dure la pandemia, supóngase, pero puede haber un reglamento del uso de la biblioteca que no tiene un plazo determinado, o el reglamento de la licencia para los docentes de la UNSA, no tiene un plazo determinado. Eso tendrá vigencia hasta tanto no sea derogado o no sea sustituido por otra norma posterior. Claro. Y ahora, ¿habría una diferencia jerárquica entre ambos? Es una buena pregunta. Digamos, la diferencia a veces, digamos, lo que existe es un principio de carácter administrativo que se llama la inderogabilidad singular del reglamento. Si ustedes me dicen, ¿hay alguna jerarquía entre ambos? Yo diría que sí, en el sentido de que nunca un acto administrativo o un contrato puede venir a derogar un reglamento previamente establecido. ¿Eso en qué se traduce? En las famosas excepciones a los reglamentos. Es un uso a veces bastante común en las ordenanzas. No sé si ustedes vieron las famosas ordenanzas de excepción. Por ejemplo, hay una ordenanza, supónganse en San Lorenzo, de carácter urbanístico, que impide efectuar loteos de lotes de menos 800 metros cuadrados. Y después viene una empresa y solicita a la municipalidad que por favor se le autoriza a modo de excepción la concreción de un loteo, que el lote sea en vez de 800 metros cuadrados, que sea de 500 metros cuadrados. Entonces después dictan un acto administrativo y que autorizan a la empresa X, por ejemplo, a efectuar un loteo cuyo lote o unidad de loteo va a ser de 500 metros cuadrados. Claramente eso está transgrediendo el principio que se llama la inderogabilidad singular de los reglamentos. O sea, un acto administrativo singular está derogando un reglamento preestablecido. Eso es inválido, eso es incorrecto. Y existe y se hace, Sería son por las principio famosas. de intereses, entonces. Bueno, sí, a veces serán intereses, o a veces también, lamentablemente, yo estoy hablando en términos teóricos y de principios, ¿no? Porque muchas veces estas ordenanzas urbanísticas son de siglos pasados y realmente nunca se tomaron el trabajo de actualizarlas. Entonces hay veces que una unidad de vivienda, una unidad de medida que sea de 1000 metros cuadrados el lote, es una exageración, digamos. Eso podría haber sido válido en el siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando habían grandes extensiones de tierra, pero ahora, supónganse, con la necesidad habitacional que hay, probablemente 500 metros cuadrados sean más que suficientes como unidad de loteo. Entonces, en vez de modificar el reglamento urbanístico, empiezan a otorgar excepciones a ciertas empresas que, a ver, yo estoy siendo bueno, ¿no? Cuando no haya intereses privados ni nada, uno trata de ser, por ahí, no ser mal pensado y decir, bueno, estas ordenanzas de excepción o actos administrativos de excepción se dan en este sentido. Pero, si no, pero bueno, puede ser, como vos decís, Francisco, puede ser una cuestión de intereses, no lo sé, la verdad. Pero, así que sí, hay un principio que se llama la inderogabilidad singular del reglamento que impide que un acto administrativo, digamos, posterior, derogue singularmente un reglamento de efecto, que justamente que tiene efecto normativo, ¿no? Bien, muchas gracias, profe. Perdón, lo No, distraje un poco. no, está bien, sí, para eso son estos prácticos, para derivar en cualquier lado. Me explica qué significa el acto administrativo.
implica la creación, modificación o extinción, puede predicarse idéntica afirmación respecto a los simples actos de la administración. Yo creo que eso ha quedado claro, ¿no? Le comparto la pantalla. ¿Cómo no? Me parece que eso habría quedado claro, ¿no es cierto?, con todo lo que hablamos de los dictámenes, cuándo crea, modifica o extingue un derecho, que eso es propio de un acto administrativo, y cuáles son los actos de la administración que no generan esos efectos jurídicos, que puede ser un dictamen, que puede ser un informe, que puede ser quizás una actuación interna, o puede ser un hecho de la administración que se da en el marco de un procedimiento administrativo. Por ejemplo, un hecho de la administración típico es una mudanza interna de una oficina que atendía al público de la mesa de entrada que pasa de un edificio a otro. Eso es un claro hecho administrativo, ¿no? Un claro hecho de la administración que, no implica una manifestación de la voluntad. ¿Genera efectos jurídicos? Sí, genera efectos jurídicos sobre el administrado, relativamente efectos jurídicos, porque bueno, ahora en este caso el administrado va a tener que ir a otra dependencia, quizás. Pero creo que ha quedado claro, salvo que alguno me diga lo contrario, pero creo que ha quedado claro, ¿no?, qué significa esto, que el acto administrativo genera efectos jurídicos, o sea, que crea, modifica o extingue derechos. ¿Cuál es la consecuencia de esta generación de efectos jurídicos? ¿Qué significa que el acto administrativo genera efectos jurídicos? ¿Qué puede hacer el administrador? Puede, acuérdense esto que es re importante, si bien no lo vieron todavía, lo van a ver en la etapa de procedimiento administrativo, de recursos, pero esto que implica, esto que genera efectos jurídicos implica que el administrado puede impugnarlo, puede interponer, exactamente, Tamara, puede interponer recursos administrativos. El administrado no puede interponer recursos administrativos en contra de los actos de la administración. ¿Por qué? Porque justamente, y perdón si soy redundante, no le genera efectos jurídicos, o sea, no le incide en la esfera de los derechos del administrado. Sigamos, enuncia la naturaleza jurídica de los siguientes ejemplos. La publicación de llamado a licitación pública en derecho local, ¿es un acto administrativo? Sí. ¿Quién más cree que es un acto administrativo? Es un acto administrativo porque cumple con una norma constitucional, es más. Pero, ¿qué efectos jurídicos genera sobre el administrado? ¿Usted cree que podría impugnar un llamado a licitación? De Para que, mí de sí, que, por lo que de que, explico de que anteriormente. cumple, de que cumple con un acto de publicidad y de difusión de los actos de gobierno, eso es una consecuencia de carácter constitucional como cualquier acto, y no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, que también hay muchas sentencias que deben cumplir con la debida publicidad, las leyes, o sea que por ahí la publicidad de los actos de gobierno es un principio republicano que está para todos los actos del Estado. Pero un llamado a licitación pública, que de repente el Ejecutivo disponga llamar a la licitación pública para la concesión de un servicio público, supónganse. ¿Creen Entonces ustedes sería que un yo? hecho previo a un acto. Es un acto preparatorio, es un acto de la administración. Es un típico ejemplo de un acto de la administración, el llamado a licitación. Porque usted no, digamos, no es un acto administrativo, yo no puedo impugnarlo como administrativo, como ciudadano, voy a decir, mire, ¿sabe qué, administración? Usted ya está llamando a licitación pública algo que no es necesario. No es necesario la concesión de este servicio público. A ver, quizás tenga alguna suerte en sede judicial, quizás haciendo una presentación en ese sentido, aunque no lo creo, pero eso forma parte de una facultad propia y privativa del Ejecutivo, disponer los llamados a licitación. Por supuesto que sí, que si no se cumple con los procedimientos previos al llamado a licitación, es decir, la previsión presupuestaria del gasto, la necesidad de la licitación,
eso sí puede llegar a ser impugnable, pero en otra etapa quizás, o en otra sede, ¿no? Pero no nos vayamos eh, con los ejemplos. ¿Qué otra cosa? Designación de un empleado instrumentada mediante decreto del Poder Ejecutivo es un acto administrativo. Sí, exactamente. Típico acto de designación es un acto administrativo porque claramente genera efectos jurídicos directos e individuales. La demolición de una vivienda en peligro, ya dijimos que es un hecho. La adjudicación de una obra a una determinada firma, ese acto de adjudicación es un acto administrativo. ¿No será un contrato administrativo? Ojo que es el acto de adjudicación. Primero se adjudica y después se firma el contrato. Esto ustedes no están obligados a saberlo porque no lo van a ver en la etapa, en la unidad que corresponde de contrato administrativo. Pero adelantándole un poco que la adjudicación de una obra es un acto de adjudicación, que es una vez que yo licito, se presenta la oferta, la administración evalúa las ofertas y una vez que tienen la oferta más conveniente, que se denomina, se dicta el acto de adjudicación. Y efectivamente sí es un acto administrativo porque produce efectos jurídicos. ¿Con qué papel se da profe, con qué papel se da con la adjudicación? Ahí, Milagro, si me podrías... no entiendo la pregunta. Profe, ¿Sí? en realidad era en qué papel se pone la adjudicación, si tiene algún nombre. A ver, un segundo. ¿Con qué papel se da? A ver, no entiendo bien la pregunta, pero quiere decir que el procedimiento licitatorio ya está llegando a su fase final, que es el acto de adjudicación, es un escrito que el órgano contratante dicta, un acto administrativo que dicta y se lo notifica, en el cual se dispone la adjudicación. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, gracias. No, de nada. Esa adjudicación se notifica tanto al adjudicatario, es decir, al que ganó la licitación, como también a los otros oferentes que la perdieron. Por eso no cabe duda que es un acto administrativo, porque la puede impugnar no solo aquellos que creen que perdieron y creen que tienen un interés legítimo sobre esa adjudicación, sino también la puede impugnar el propio adjudicatario, es decir, que supónganse que se la adjudicaron, pero no en los términos de la oferta que él presentó, un ejemplo. Entonces, no cabe duda que es un acto administrativo. ¿El acta de nacimiento es un acto administrativo? ¿O el certificado de nacimiento? Efectivamente es un certificado de nacimiento, o el certificado de defunción, el certificado de comunión, por ejemplo, son actos administrativos, porque acuérdense que el objeto, como cuando vimos la definición del objeto como elemento del acto, es todo aquello que declara, certifica, y en este caso un acta de nacimiento lo que viene a hacer es certificar un hecho jurídico, que en este caso fue el matrimonio, el nacimiento, puede ser el matrimonio, puede ser la defunción, etc. No cabe duda que es un acto administrativo, ¿no? Profe, Generador de algún efecto. ¿Sí? ¿el inciso A del punto 3 entonces era un acto administrativo o un hecho No, administrativo? no, es un acto de la administración, es un acto preparatorio. Ah, bien, perfecto. Bueno, el punto 4 ya hemos visto, enuncio un ejemplo y distinga los elementos. Acto administrativo tenemos de los más, como pueden entrar al boletín oficial y ver, hay una innumerable cantidad, cuando se otorga un beneficio, se otorga un subsidio, se revoca una pensión, se designa un empleado, se acepta la renuncia de un empleado, se rechaza un recurso de reconsideración, son innumerables la cantidad de actos administrativos. Por eso tengan en cuenta a veces varios ejemplos, porque muchas veces en los exámenes finales nosotros nos decimos, a ver, dé un ejemplo de acto administrativo, y no nos saben decir, o nos dicen, la designación de un personal de la administración, bueno, otro,
la renuncia de un personal de administración. Bueno, otro, y están siempre relacionados con el agente público, y cuando acto administrativo hay millones, cuando se dispone la clausura de un local comercial, cuando se dispone el corte de energía de, supónganse, de un barrio porque por falta de pago, no sé, una innumerable cantidad de actos administrativos que pueden haber. Por último, bueno, relación a la característica de presunción de legitimidad con ejecutividad, ya no tenemos tiempo. Véanlo eso de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Que el carácter ejecutivo que tiene que ver con la obligación, que tiene más que nada que ver con la obligatoriedad del acto, distinto al carácter ejecutorio, que es la facultad de hacerlo cumplir por sí mismo, ¿no? La presunción de legitimidad, bueno, es la presunción que el acto administrativo se presume legítimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por alguna autoridad competente. El carácter ejecutivo está en el artículo 78, que dice que el acto administrativo regular debe cumplirse y su cumplimiento es exigible a partir de la notificación regularmente efectuada. Bueno, hasta acá llegamos. Yo dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya servido la clase. Cualquier duda, ya saben, ahí queda mi correo electrónico, me pueden escribir, me pueden mandar ahí, o directamente en la plataforma Moodle. Y bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? De nada, gracias a ustedes por el tiempo. Y nos encontramos la clase que viene. De nada, gracias a ustedes. Perfecto. Hasta luego.